ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Glorificamos, Señor, tu nombre, Señor, en este día, Señor. Porque tú eres bueno, Señor, y para siempre, Señor, es tu misericordia, Señor. Hoy nos presentamos, Señor, delante de ti para recibir, Señor, tu palabra, Señor. Para que tú, a través de tu santa palabra, tú nos hables, toques, Señor, nuestro corazón, nuestros pensamientos, y que podamos aprender de esta palabra. A ver si somos ese pueblo que de pronto hoy habla, Señor, a través de tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos hables en este día. Disponemos nuestro corazón. Pedimos que al Espíritu Santo, que Él hable a través de mí. Te lo pido en el precioso nombre del Señor Jesús. Dependo de ti. Yo solo no lo puedo hacer. Necesito de tu presencia en esta mañana. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno. Hemos estado trabajando durante este año levantando muros espirituales, murallas, muros espirituales alrededor de nuestra familia, de nuestro hogar, de la iglesia. Entonces, hoy vamos a estar tratando un tema que es el tema número 13 ya de este estudio, y es la indiferencia espiritual, una brecha que tenemos que tapar en nuestro entorno, en la iglesia, en nuestra casa, en nuestra vida familiar y personal también. Amén. Aquí nosotros acabamos de leer este pasaje y dice ahí como título, antes de iniciar eso, dice: Israel no aprende de la ¿qué? De la disciplina. Aquí esta palabra nos está hablando al pueblo de ¿qué? De Israel. En ese tiempo le estaba hablando, era una profecía para el pueblo de Israel. En este tiempo Dios nos quiere hablar a nosotros porque somos los que estamos en este tiempo, en esta tierra. Y espero que esta palabra toque nuestro corazón, nos confronte y nos anime a no ser tal vez como ese pueblo de Israel, que era, así como lo dice, sordos para oír. Dice: y vosotros ciegos también, mirad para ver. Era un pueblo que ciego, sordo, mudo. Y así Dios no quiere que nosotros seamos así. Dios nos quiere advertir, nos quiere exhortar en esta mañana a que nosotros no seamos como ese pueblo, aunque de pronto nos está comparando, porque tal vez en este tiempo estamos siendo ajenos a todo lo que está sucediendo en este mundo. Estamos siendo indiferentes espiritualmente a todos los acontecimientos que están sucediendo y simplemente vemos, oímos, escuchamos, pero nos hacemos los indiferentes ante todas las situaciones que suceden en este mundo y en toda la tierra. Aquí, como les digo, se está refiriendo al pueblo de Israel, a la iglesia. Les está diciendo que eran sordos a la voz de Dios. Dios siempre ha querido hablar, compartir con todos nosotros, tener una comunión con el pueblo, con la humanidad. Pero a veces nosotros como humanidad siempre hemos querido hacerlo a un lado. No hemos querido escuchar los consejos de Él. Siempre hemos querido hacer nuestra propia voluntad y siempre hacemos a un lado a Dios. Hoy Dios nos quiere llamar la atención para que no seamos ciegos a nuestro deber, a nuestra realidad espiritual, sabiendo que vemos cosas, que nos damos cuenta de muchas cosas en el mundo que están sucediendo, pero nosotros no estamos haciendo nada en nuestra vida diaria ni en nuestra vida espiritual. Así que Dios está diciendo, Dios a través del profeta le está diciendo al pueblo de Israel, hoy nos lo está diciendo a nosotros la iglesia: ciegos, sordos, endurecidos y rebeldes somos. ¿Será que así era el pueblo de Israel? Sí, el pueblo de Israel era así. Y hoy nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, también somos ciegos, sordos y endurecidos y rebeldes con Dios. Desafortunadamente somos así.
Y Dios quiere que nosotros corrijamos esas cosas. Dios no quiere que seamos así. Dios quiere que nos demos cuenta de las situaciones que están sucediendo en este mundo y que necesitamos acercarnos a Él, escuchar su voz, escuchar sus consejos para que nosotros podamos tomar una decisión, actuar de la manera como Él quiere, para que nosotros contrarrestemos todas las obras de la maldad que están cada día viéndose con libertad y moviéndose en este mundo con libertad. Como el tema es la indiferencia espiritual, hoy les quiero dar a conocer qué es indiferencia. Dice que es impasibilidad, insensibilidad, desinterés, apatía, indolencia, desgana, tibieza. Eso es lo que quiere decir indiferencia. Pero Dios quiere también darnos a conocer lo contrario también. Y dice como antónimos o como lo contrario a la indiferencia es ser uno que tener una pasión, es tener amor. Eso es lo contrario. Que eso es lo que nosotros debíamos de tener. Aunque Dios derramó su amor para todo mundo. Y deberíamos tener ese amor, esa pasión, ese interés, pero realmente nuestra vida es totalmente diferente. Es la indiferencia hacia las cosas de Dios, y eso lo vemos día tras día en la humanidad. Por todo lugar nosotros vemos la indiferencia. Uno va a compartirles, va a hablarles de Dios y no quieren conocer. No quieren sino conocer las cosas del mundo, porque para ellos las cosas del mundo son más llamativas, son más alegres. Hablarles de Dios, eso es aburrido. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros tengamos una intimidad con Él, que nos acerquemos, que reescuchemos su voz, que escuchemos su dirección. Él dice que está desde los cielos allí. Él inclina su oído para escuchar nuestro clamor, nuestra oración, nuestra petición, para mirarnos y ver y mostrarnos el camino que nosotros todos los días deberíamos de caminar. Pero nosotros somos ciegos, somos sordos a la voz de Dios, y Dios no quiere que nosotros hagamos eso. Dios quiere que nosotros corrijamos, que no seamos ese pueblo rebelde. La Escritura nos habla en primera de Timoteo 3:15, nos habla acerca de la iglesia. Dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Lo creen o no lo creen? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Un baluarte quiere decir que es inmovible, firme, que no se rompe ante las circunstancias, ante los desafíos de esta vida. Por eso la iglesia debe ser ¿qué? Una iglesia desafiante, una iglesia fuerte, una iglesia que no le tiene miedo a las cosas del mundo. Pero nosotros nos acogemos a las cosas del mundo porque tal vez no tenemos esa fortaleza, esa seguridad de que somos tal vez ese cuerpo de Cristo, esa iglesia, y por como ser iglesia deberíamos de ser esa columna y baluarte de la verdad, de llevar, de compartir la verdad en todo lugar. Pero nos da temor, nos da miedo. En el libro de los Hechos, si nosotros recordamos allí, vemos cómo los apóstoles eran diligentes. No eran tan indiferentes a la necesidad que hoy nosotros vemos y aún que habían en esos días. Pero nosotros a veces dejamos más que nuestra indiferencia nos domine y somos totalmente apáticos a la necesidad. Nosotros como pueblo, como iglesia, tenemos una misión, y es anunciar el evangelio de salvación, es anunciar la verdad, es anunciar de Cristo Jesús por donde quiera que vayamos. Pero a veces nos hacemos los sordos, los que no vemos, y los ciegos, Señor, para no darnos cuenta de lo que está sucediendo. Allí nosotros vemos allí la historia de Pablo y Silas cuando estaba allí. Los han cogido presos y los han metido allí al calabozo, los han agarrado con cepos y cadenas y todo. Pero dice que ellos orando y alabando a Dios, allí en el libro de los Hechos, capítulo 13, 30, en esa parte, nos habla de que ellos estaban adorando y alabando a Dios en medio de esas circunstancias.
Pero dice que vino el Espíritu Santo y los libró, los libertó. Dice que las puertas se abrieron, los cepos se rompieron, las cadenas se rompieron y ellos quedaron en libertad. Pero el carcelero dice que iba a tomar su espada para matarse, para suicidarse, viendo la situación, porque él era el responsable de esos presos. Y él dice que ¿qué tenía que hacer para ser salvo? Entonces ellos, ¿qué hicieron? Les presentaron a Dios, le dijeron: no haga eso, no haga nada de eso, ve, aquí estamos, tranquilícese. Pero a veces nosotros, ¿qué hacemos ante la indiferencia, ante las personas que están sufriendo, que están padeciendo, gente que se está matando, gente que se está suicidando, gente que está allí en la droga, en el alcoholismo, gente que está totalmente opuesta a las cosas de Dios? Y no, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está el pueblo de Dios? Estamos para anunciar, para hablar, para compartir, para darles una palabra de esperanza. Pero nosotros somos totalmente indiferentes a la necesidad, al sufrimiento de las personas. Tristemente, eso es lo que hoy es la iglesia del Señor. Nosotros como iglesia tenemos gran responsabilidad y tenemos que llevar palabras de vida eterna, palabras de salvación, palabras que cambien los pensamientos de las personas, pero nosotros no lo estamos haciendo. En estos tiempos vemos que se interesan más las personas totalmente opuestas a las cosas de Dios, que deberíamos de nosotros tomar ese liderazgo como iglesia columna y baluarte de la verdad, pero no lo estamos haciendo. Lo están haciendo aquellos futurólogos, los astrólogos, los claravidentes, chamanes, brujos y otros. Están aconsejando al pueblo por televisión, por radio. Se mueven tantas multitudes allí alrededor de ellos y nosotros callados. Nosotros no estamos haciendo nada. Estamos todavía quietos, dormidos, tal vez en nuestros laureles, en nuestra comodidad, y no estamos haciendo nada por aquella gente que está necesitada. Si nosotros recordamos cuál es el lema de este año, dice allí en el libro de Ezequiel, capítulo 22:30, si nosotros recordamos, dice que el Señor buscaba entre los hombres a un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, o sea, él sea delante de Dios, a favor de la tierra para que no la destruyese, y dice que no lo halló. Tristemente, Dios se anda todos los días buscando hombres, personas que se pongan delante de Él y hagamos vallado a través de la oración, pero ni eso lo estamos haciendo. Ya nuestras oraciones son cortas, nuestras oraciones son rápidas, nuestras oraciones son light, y ya no intercedemos como tal vez en un tiempo intercedíamos. Dios está pidiendo que nosotros lo hagamos, que busquemos la presencia de Dios y así nos pongamos en la brecha para tapar toda esta maldad que está sucediendo en este tiempo. Vemos los niños perdiéndose, los niños allí en la drogadicción, los jóvenes arrastrados por todos estos vicios, por el alcohol, por la prostitución, por el lesbianismo, por todas estas cosas que el mundo está ofreciendo, y nosotros callados no nos atrevemos a hablar, no nos atrevemos a llamar la atención, no nos atrevemos a veces ni a orar ni a clamar delante de Dios. Pero Dios quiere que nosotros nos pongamos al frente de Él, oremos, tengamos esa comunión con Dios para que nosotros podamos hacer algo. No podemos hacer mucho, pero sí, lo único que nosotros podemos hacer es al menos levantar oración, clamor delante de Dios, postrarnos delante de Dios y clamar para que Dios haga cosas extraordinarias en esta tierra. Pero si nosotros no lo hacemos como iglesia, tristemente las familias se están destruyendo. Los hogares, los matrimonios se están acabando, porque eso es lo normal. Cualquier problema ya se están separando, cualquier situación ya se están separando. ¿Y quiénes son los que sufren? Los de alrededor, los hijos, la familia, todos están sufriendo por a veces los errores de los padres, de los esposos o las esposas. Dios quiere que nosotros seamos hombres, que seamos iglesia, que nos paramos en la brecha en oración, en clamor. Esa es la petición de Dios para hoy,
para que no seamos esos sordos, ciegos, que a veces, a pesar de ver la situación, los problemas que se están viendo aún alrededor de nuestra familia, en nuestro propio seno familiar, pero a veces no somos capaces ni de orar, ni interceder, de colocarnos delante de Dios y decir: Señor, haz algo, escucha nuestra oración, nuestra petición. Mira cómo las familias se destruyen, cómo las familias, los hogares están en caos, y nosotros callados, tal vez en nosotros buscando nuestras comodidades diarias que tal vez deseamos a nuestra manera de pensar. Y Dios quiere que nosotros corrijamos, que no seamos esos ciegos, esos sordos, esos mudos, esos indiferentes, sino que actuemos. Amén. Bueno, vamos a estar viendo 3 puntos en esta mañana, identificando las 3 brechas, y también cada una va a tener su solución o su respuesta. Identificando la indiferencia espiritual. La primera que nosotros vamos a estar viendo es cómo abrimos el portillo. Como primera, el primer punto que nosotros vamos a ver, lo vamos a ver allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, 20, para que lo leamos allí, Apocalipsis 3, 20. Es una palabra que ya la hemos estudiado, la hemos repasado varias veces, pero vamos a leerla nuevamente. Dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3, 20, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que Dios quiere y ha querido con todo. Desde siempre Dios ha querido tener una comunión con su pueblo, con la creación, con la humanidad, pero nosotros siempre hemos sido indiferentes a la voz de Dios. Dios quiere conversar, Dios quiere intimar, Dios quiere tener una relación con cada uno de nosotros, pero nosotros a veces escuchamos más la voz de los demás, las cosas diferentes, pero las cosas de Dios no le ponemos ni cuidado, ni nos llaman la atención. Dios hoy está haciendo aquí un llamado. Dios está aquí llamando a su pueblo a que nosotros hagamos algo. Y hoy en este punto sería como la primera brecha que nosotros identificamos en esta mañana, es cuando hemos sido indiferentes al llamado de Dios. Hemos sido indiferentes al llamado de Dios. Cada uno de nosotros nos escudriñamos, nos damos cuenta, o a través de la palabra nos vamos a dar cuenta si somos indiferentes a Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho cosas? Y nosotros siempre hemos sido, ¿qué? Sordos. A veces abrimos el oído, pero es como si no oyéramos. Vemos las cosas, pero no queremos verlas. Eso es lo que nos quiere decir hoy la palabra. Pero aquí en este pasaje dice: y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios quiere estar con nosotros, pero tristemente, así como nos muestra la palabra, aquí está en el contexto de la iglesia de la Odisea, la iglesia del último tiempo, tal vez la iglesia de este tiempo, que se está deleitando en las riquezas, en la prosperidad, en la bendición económica, mas no se están dirigiendo, no se están interesando por extender la palabra ni formar a Cristo Jesús en el corazón de los creyentes, sino más bien se están diseñando otros planes diferentes y desafortunadamente tienen a Dios afuera, mas no lo tienen dentro de nuestro corazón, ni es el que reina en la iglesia del Señor. Él está afuera y por eso está diciendo. Y era lo que le pasaba allí en la iglesia de la Odisea. Allí Dios estaba afuera y estaba golpeando. Déjenme entrar, yo quiero intimar, yo quiero tener una relación con ustedes, yo quiero hablar, quiero aconsejarles, quiero direccionarlos. Pero desafortunadamente nosotros no abrimos esa puerta. Siempre queremos tenerlo afuera, siempre queremos hacerlo a un lado. Dios quiere entrar en todas las áreas de nuestra vida. Él quiere aconsejarnos, Él quiere direccionarnos, Él quiere demostrarnos las cosas agradables que Él tiene para nosotros, los mejores consejos. Pero nosotros no queremos oír sus consejos. Siempre cerramos nuestro oído
y no queremos escuchar la voz de Dios. Tristemente, eso es lo que se está viendo hoy, así como se veía tal vez en ese tiempo. Hoy vemos cómo la iglesia tiene a Dios afuera, y de hecho muchas congregaciones, tristemente, lo hablo acá, muchos se interesan más en otras cosas allí dentro de la congregación, pero hablar ya de Dios ya muy poco se habla. Desafortunadamente eso está sucediendo, pero Dios quiere que nosotros no seamos indiferentes ante la voz de Dios, que nosotros busquemos esa comunión, esa cercanía para Él podernos direccionar, guiar, hablarnos, compartir con nosotros. La indiferencia a la voz de Dios en este tiempo es característica de la iglesia de la Odisea, como lo estaba diciendo anteriormente. Dios va a venir a cualquier momento. Dios dijo que iba a volver por su iglesia, por su pueblo. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos intimando con Dios? ¿Estamos buscando de Dios? ¿O estamos buscando siempre las riquezas de este mundo y no estamos teniendo en cuenta a Dios en todos nuestros proyectos? Cuando nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón a Dios y queremos hablar, nosotros deberíamos de pedirle consejos en todas las áreas de nuestra vida. Señor, quiero hacer esto. Tú me das la autoridad, tú me muestras, me enseñas, me direccionas. Los consejos sabios vienen de Dios, pero nosotros no recibimos esos consejos. Nosotros no recibimos esos consejos. Somos ciegos, apáticos ante esas cosas que Dios quiere hablarnos. La indiferencia endurece nuestro corazón. Nuestras entrañas, nos volvemos poco a poco apáticos, nos convertimos en esas máquinas de pronto en hacer dinero, en hacer proyectos, en dar enseñanzas de liderazgo, de muchas cosas diferentes, de cómo hacer dinero, de cómo ser prósperos, pero nunca a veces no se interesan por formar a Cristo Jesús en el corazón del creyente. Que esas son las palabras de vida eterna que nosotros debemos de que acumular, albergar, llenarnos todos los días de esas palabras, porque esas sí son palabras de vida eterna, palabras que nos van a servir para el tiempo que estemos en esta tierra, en este mundo. Muchos se vuelven solamente en buscar dinero, triunfos profesionales, honores sociales, al costo que sea. Se olvidan totalmente de Dios. Uno ve personas que llegan y vienen con una ansiedad, un deseo de intimar con Dios, y empiezan muy bien la vida cristiana, y Dios es tan bueno que los vuelve prósperos, los bendice, pero llega al cabo del tiempo que no, ya se olvidaron, porque Dios ya les dio lo que quería: su carro, su casa, sus becas, sus fincas, sus negocios prósperos, y ya se están olvidando de Dios. Ya hicieron un lado su consejo. Tal vez recibieron el consejo por un tiempo de la palabra, sus palabras lo escucharon, intimaron con Dios, pero llegó el día en que ya dijeron: no, ya tengo lo que necesitaba, ya tengo lo que anhelaba, y se olvidan de Dios. Le pasa como lo del el rico que habla allí en la Biblia, no me acuerdo ahorita el pasaje, donde dice que tenía tantos graneros, y ya eran tan grandes fincas y tanto tenía que ya no tenía dónde guardar. Eso es que dijo: no, voy a arrumbar todo esto, voy a hacer graneros grandes. Y eso lo estamos viendo ahora. Iglesias que han crecido, iglesias que han tenido sus cosas, pero derrumban, tumban y hacen cosas extravagantes, extraordinarias, porque quieren notarse que son los que han crecido, que son los que han avanzado, que son los prósperos. Pero como dice la palabra, o le decía a ese rico: se olvidas y haces todo eso, pero no sabemos que ahora, a cualquier momento, va a venir el Señor por su alma. ¿Qué nos interesa más a nosotros? Buscar el reino de Dios, intimar primeramente con el Dios del cielo, el Creador, que con todas las cosas del mundo.
Las cosas del mundo son pasajeras. Las riquezas de este mundo son pasajeras. No quiero decir que no trabajemos. No quiero decir que no nos esforcemos. Necesitamos vivir. Necesitamos tener esas cosas para subsistir en esta tierra. Pero que no sea nuestro primer lugar. Lo primero en nuestra vida debe ser Dios. Nuestra vida debe estar llena y dirigida por nuestro Dios del universo, el creador de los cielos y de la tierra. Amén. Así que hemos sido indiferentes al llamado de Dios. Dios le ha dicho: compártale a esa palabra, a esa persona, enséñele, preséntele a Cristo. ¿Y qué hemos hecho? Escuchamos, pero hacemos esto: nos tapamos el oído. Vemos la necesidad de la persona, pero nosotros ¿qué? Cerramos nuestro oído. Nos hacemos totalmente ajenos a la situación de la persona. Ah, no, yo ya creo en Dios. Ah, no, yo ya me sé la palabra. Pero ¿qué de todos aquellos que están necesitados de la palabra de Dios? Amén. ¿Qué solución le podemos dar a esto? ¿Será que hay solución? Sí, hay solución. Y para esa solución, o cómo levantamos esa muralla espiritual ante esa indiferencia al llamado de Dios. Aquí lo encontramos en el libro de Romanos la respuesta. ¿O cómo levantamos nosotros esa muralla espiritual en oración? Romanos 12:1. Vayamos al libro de Romanos 12:1. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor a nosotros a través de este pasaje? Dice: así que, hermanos, os ruego. Es un ruego que Él está haciendo. ¿A quién? A la iglesia, al pueblo de Dios, para que nosotros actuemos, hagamos algo. Aquí en este punto lo podemos nosotros definir de la siguiente manera: cómo nosotros podemos levantar esa muralla o esos muros espirituales por la indiferencia al llamado de Dios. Es cuando convirtiéndonos en templos vivos y abiertos para oír, obedecer y amar a Dios. Si no nos convertimos en esos templos vivos, abiertos para escuchar, para oír, para obedecer al llamado de Dios, nosotros simplemente estamos ¿qué? Con nuestros oídos tapados. Somos desobedientes, pero Dios nos está diciendo que la forma de nosotros llamar o levantar esa muralla espiritual es atendiendo a su llamado, es siendo esos templos vivos, abiertos para escuchar, para obedecer a cada llamado que Dios nos haga. Amén. Esa indiferencia a la voz de Dios que todos tal vez tenemos, porque Dios nos habla todos los días. Quiere Dios hablarnos. Dios nos habla a través del mensaje, a través de la misma creación. Nos enseña, nos muestra su gloria, nos muestra su poder, los milagros que vemos a diario, las cosas extraordinarias que nosotros vemos, son cosas que nos animan a tener esa confianza, esa seguridad en Dios. Y Dios quiere llamarnos a hacer cosas diferentes, pero nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos hacer la voluntad, tal vez, de la que ofrece el mundo, de la que vemos que es como más fácil, más llamativa. Y no queremos tener esa responsabilidad de que Dios quiere delegar en cada uno de nosotros. Tenemos que tomar decisiones de convertirnos en esos templos vivos. ¿Y cómo nos convertimos en esos templos vivos? Para ser templos vivos tenemos que al menos interesarnos, reconocer que hemos sido hijos o somos hijos de Dios, que Dios dio su vida a través de su Hijo allí en la cruz, que sufrió, padeció por amor a nosotros para traernos ¿qué? Salvación y vida eterna, para pagar nuestro pecado, para hacernos cercanos,
para darnos una vida de abundancia, una vida de bendición, una vida plena en Cristo Jesús. Pero nosotros no queremos escuchar eso, no queremos sino hacer nuestra voluntad. ¿Cómo nos convertimos en esos cuerpos vivos? Es amando a Dios, es orando, es reconociéndole, es dándole testimonio. Es que si yo vengo a la iglesia debo de venir a hacer o a cumplir o tener un tiempo de adoración, de alabanza genuina con Dios. Que si es a las 8 de la mañana, pues deberíamos venir a las 8 de la mañana, no a las 10, no a las 9:30. Seamos cumplidos, así como le cumplimos al mundo, a nuestras labores, a timbrar tarjeta allí en la empresa donde trabajamos. Así cumplámosle a Dios. Seamos esos siervos útiles en la obra del Señor. Seamos cumplidores con nuestros deberes. Amén. Felicito a los que llegan temprano. A veces los más cercanos, los más de lejos, los que viven lejos son los primeros que llegan, pero los que viven aquí cerca son los que llegan más tarde. Entonces hoy les llamamos la atención para que sean esos cuerpos vivos, que se sientan que tienen libertad en Cristo Jesús. ¿Libertad para qué? Para dejar las cobijas, levantarse y bañarse y venir a adorar a Dios. Eso es un sacrificio de alabanza, de adoración para Dios. Pero a veces no, que espere. Si llego a la palabra, pues llego a la palabra. Ese es compromiso. Eso es sacrificio sacrificio como templos vivos para Dios. No. Somos indiferentes. Si no alcanzo a llegar, pues bueno, otro día será. Porque la pereza nos gana. La indiferencia espiritual está cada día cogiendo nuestra vida, nuestro ser. Ya no venimos, ya somos apáticos a las cosas de Dios, porque más nos interesa el fútbol, el ciclismo, dormir, descansar, porque nos amamos, nos queremos mucho y no queremos nada, ser esos templos vivos para Dios, adorando, rindiendo culto, adoración. Tomar esa verdadera decisión de amar a Dios. Cuando nosotros amamos a Dios, nos interesamos por cumplirle. Cuando usted consiguió su novia o su novio, usted le cumplía, ¿cierto? Porque si no lo dejaban tirar y usted no quería dejar esa oportunidad. Eso sí le corrían. Si tenían que coger taxi, cogían taxi. Si tenían que correr unas cuadras para coger el bus, lo corrían. Pero no, como voy para la iglesia, ¿qué me voy a afanar? Esa es la indiferencia espiritual. Pero cuando nosotros amamos a Dios, debería demostrarse ese amor, esa pasión, ese deseo, esa entrega. Y no ser como nos muestra ahí, apáticos, sordos, que no oímos ni escuchamos. ¿Queremos ser esos templos vivos? Ya nosotros no estamos para matar corderos. Ya no estamos para matar machos cabríos. Dios ya dio su vida por amor a nosotros. Una sola vez por todos nosotros y una vez para siempre. Ya esos sacrificios nosotros no los podemos hacer. Nuestro sacrificio está en entrega total. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra vida, todo nuestro ser, nuestros ojos deben de estar presentados en sacrificio vivo y agradable a Dios. Dice allí en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1:14. Primera de Pedro 1:14 y 15 al 16, damos ahí. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. ¿Ya salimos de esa ignorancia o no? ¿O seguimos en ignorancia todavía? No, ya hemos salido de esa ignorancia. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Dios quiere que nos acerquemos, que si amamos a Dios, que si nos interesamos por Él, que si realmente tenemos confianza en Él, nos acerquemos a Él, entregando nuestros cuerpos vivos en sacrificio santo y agradable
agradable a Dios. Ese es nuestro mejor culto que nosotros podemos dar. Un sacrificio de ¿qué? De santidad. Niéguese al pecado, niéguese a la maldad, niéguese a la pereza, niéguese a la indiferencia. Y busquemos la presencia de Dios. Amén. Segunda brecha que vamos a identificar en esta mañana. La encontramos en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 30 al 32. Lucas, libro de Lucas, capítulo 10, versículo 30 al 32. Dice: Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y vendándole fue movido ¿a qué? A misericordia. Aquí vemos en este pasaje, podemos identificar esta brecha que nosotros abrimos cuando hemos sido indiferentes al dolor, a las necesidades del prójimo. La pregunta está: ¿será que nosotros somos como ese sacerdote y como ese levita? Dios coloca acá, en este pasaje, a estos líderes religiosos, a estos hombres, y los coloca ahí como ejemplo, a estos profesionales de la religión. Los coloca a este sacerdote y a este levita, que hoy nos toca a nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Son los que nos representan. Y hoy somos la iglesia los que deberíamos de tomar esas riendas. Dice que ellos vinieron siendo que el sacerdote, siendo un levita, conocedores de la palabra, personas que conocían de Dios. Hoy nosotros conocemos de Dios, pero ¿qué estamos siendo nosotros? ¿Estamos siendo indiferentes ante el dolor, la necesidad del prójimo? Todos los días nosotros salimos y vemos gente necesitada, gente con problemas, con circunstancias difíciles. Pero ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Cuál es nuestra indiferencia con ellos? Nuestra indiferencia es que no lo veo, no lo escuché, no me di cuenta, totalmente indiferentes, apáticos a la situación de aquellas personas. Gente que vemos llorando, gente que vemos que están sufriendo, y a veces nosotros como pueblo de Dios somos indiferentes con esas situaciones. No nos acercamos, ni siquiera les decimos: no llore, Dios te ama. No sabemos la circunstancia que está pasando, la necesidad, pero Dios nos ha dado palabras de vida eterna. Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Muchas enseñanzas, muchas palabras han pasado por nuestra mente, por nuestro corazón. Pero ¿qué hemos aplicado de eso? ¿Lo hemos puesto en consejo o en obra en nuestra vida? ¿O simplemente las hemos atesorado para nosotros y nunca las compartimos a aquellos necesitados? De pronto esas personas necesitan un toque de Dios a través de su palabra, un momento de oración, un momento de fortalecerlo, de decirle: hay esperanza en Dios. No sabemos sus problemas, su dificultad, pero crea que hay un Dios que piensa en usted, un Dios que lo ama y que quiere sacarlo de esa situación y ayudarle a direccionar. De pronto nosotros no podemos hacer todo, pero como iglesia lo podemos hacer. No seamos esos indiferentes como lo fue este sacerdote y este levita, que vemos la necesidad y no ayudamos. Vemos al anciano, vemos al ciego, vemos al enfermo y nosotros no
hacemos nada ni nos preocupamos. Dios nos ha dotado de palabra, nos ha dado poder para reprender el enemigo, para reprender las tinieblas, para darles palabras de salvación y de vida eterna a esas personas, palabras de consuelos. Pero nosotros somos indiferentes, desafortunadamente, aunque tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, pero no nos queremos meter en problemas a veces. Ese es el dicho de ahora: no me quiero involucrar, no quiero que me llamen aún ni de testigo, aunque cuando vemos las cosas, vemos las personas en necesidad y no hacemos nada. Esa indiferencia espiritual que hay en el pueblo de Dios y en el mundo, tal vez porque vemos muchas cosas que nos han llevado a endurecer nuestro corazón, porque a veces nos engañan. Hay gente que sí nos engaña y nos hemos sentido engañados, y a veces dice: ay, yo no vuelvo a ayudar a nadie, yo no vuelvo a colaborarle porque nos estafaron, porque nos dijeron mentiras. Pero si nosotros tenemos el amor de Dios, debería ser siempre ese mismo amor de Dios. ¿Cuántos de nosotros le hemos fallado a Dios? Siempre le hemos fallado a Dios, pero Él ha quitado su amor de nosotros. Él ha quitado su misericordia. Él ha dicho: ahora usted, como me negó, como no quiere hacer lo que yo le mandé, ahora no le voy a dar nada, no le voy a dar ni para comer. ¿Dios ha hecho eso? No. Dios ha sido misericordioso con nosotros. Entonces, ¿por qué a veces nosotros no somos misericordiosos con aquellos que a veces nos tumban, a veces que nos caen mal, a veces que nos han engañado? Pero nosotros debemos de ser, así como Dios fue amoroso, nosotros debemos de ser amorosos. Amén. Y si no lo podemos hacer, si no tenemos cómo hacerlo, tenemos muchas herramientas. Dios nos ha enseñado a orar, Dios nos ha enseñado a interceder, Dios nos ha enseñado su palabra. Hablemosle lo que sabemos, que es lo mejor que puede quedar. Mire, aquí ha llegado tanta persona necesitada. Se les ha ayudado, se les ha colaborado. Han estado y se les ha enseñado la palabra. Y unos han permanecido, otros han tomado y se han ido, han sido indiferentes a la ayuda de una iglesia, de una congregación, de unos hermanos que de pronto se esfuerzan. Pero lo más importante que ellos se pueden llevar es lo que hemos sembrado en ellos: la palabra de Dios. Palabras de vida eterna, palabras que cambiarán su destino, sea aquí o en otro lugar, o aún si se fueran lejos, pero son palabras que quedan en su mente y en su corazón. Esa es la forma de nosotros como ayudar, formando a Cristo Jesús en el corazón de cada necesitado. Seamos misericordiosos al menos con eso. Si no tenemos cómo ayudar a esas personas, hagámoslo de la manera como Dios nos ha enseñado. Si no los podemos honrar con nuestros bienes, con lo que tenemos, al menos oremos por ellos, que nos interesemos por la necesidad de esas personas, que no hagamos como esos levitas. Vieron allí a la persona ahí muriéndose y ni siquiera dijeron: oiga, Dios te ama, Dios te va a sacar de eso. No, nada, simplemente pasaron de largo, no dijeron nada, absolutamente nada. Entonces, la segunda brecha que nosotros podemos identificar: hemos sido indiferentes al dolor, la necesidad del prójimo. El prójimo es aquel que está al lado nuestro. A veces nuestra esposa está sufriendo, nuestro hijo, nuestra hija está sufriendo, está padeciendo. Y a veces somos indiferentes, aunque es mi esposa o mi esposo o mi hija, y a veces somos indiferentes a la necesidad de esa persona. Nosotros deberíamos estar prestos para ver la necesidad y acudir en ayuda de esa persona. Nosotros no somos dioses, pero Dios sí puede ayudar a través de la oración que nosotros podemos hacer. Amén. Amén. ¿Cómo podemos nosotros tapar esta brecha o reparar ese portillo que nosotros hemos abierto por ser indiferentes al dolor y a la necesidad del prójimo? Lo encontramos allí en el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 5 al 7. 12, Romanos 12.
Romanos 12, versículo 5, Romanos 12, me pasa. Romanos 12. Versículo 5 al 7. Dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros de los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de siervo en servir, o el que enseña en la enseñanza. Amén. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Nosotros no podemos hacer todo, uno solo no puede hacer nada, pero todos unidos en un mismo sentir podemos hacer mucho. Si no podemos con los bienes que Dios nos ha dado, porque de pronto somos muy tacaños, somos muy tenidos, queremos tener los vestuarios, la ropa, el armario lleno de ropa, pero vemos la persona necesitada allí, desnuda, y no somos capaces a veces de sacar un vestido, una ropa o algo y darle, porque queremos tener nuestro closet llenos. Dios nos ha dado el pan de cada día, pero a veces no somos capaces de suplir la necesidad, uno solo, pero tal vez como iglesia, como lo hacemos a veces trayendo algo allí para esa canasta, para suplir la necesidad de cualquier hermano que se encuentra en necesidad, en hambre. Se les da un mercadito y se ayuda, se satisface al menos por unos días el hambre de ellos. Que nosotros no seamos indiferentes, pero como iglesia, como cuerpo de Cristo, todos podemos, con otra cosita, podemos ayudar y solucionar la situación, el problema, la necesidad de una persona que está en extrema necesidad. Si nosotros lo podemos hacer, y si no tenemos, al menos hágase allí en su casa, póstrese, ore, clame, interceda. Dios le ha enseñado a través de la palabra, nos ha enseñado a que seamos intercesores, que gimamos delante de la presencia de Dios en oración y clamor, y Dios hará cosas extraordinarias en la vida. Amén. Unidos como iglesia, como cuerpo de Cristo, lo podemos hacer. Dice que somos miembros de un solo cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De Cristo. Somos la iglesia y todos somos útiles en el cuerpo del Señor. Así que si uno colabora, uno ayuda, así sea en oración, podemos hacer muchas cosas. Pero a veces no nos interesamos ni en esas cosas. Amén. Así que nosotros, Dios quiere que al menos seamos intercesores, con una ayuda efectiva en oración, en clamor delante de Dios. Si no lo podemos hacer con ofrendas, con ropa, con cosas que podemos suplirles materialmente, hagámoslo en oración. Pero tapemos esa brecha, que seamos realmente reconocidos como ese cuerpo de Cristo que trabaja y actúa en medio de las crisis, de las necesidades de la gente, del prójimo. Ya identifiqué esta. Entonces aquí la segunda forma de cómo nosotros podemos tapar esa segunda brecha. Dice, trabajando como el cuerpo de Cristo, unido para ayudar y suplir en algo a los necesitados. Es la forma como nosotros podemos ayudar. Vamos a ver nuestra tercera brecha. Abrimos brecha en el libro de Mateo 24, 37 al 39, en Génesis 6, 5. Encontramos esas dos palabras y vamos a leerlas allí. Dice en Mateo 23, 37 y al 39. Mateo 24.
37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y en Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo su designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, ¿qué? Solamente la maldad. Dos citas que vemos acá. ¿Será que esto está sucediendo en este tiempo? Dice que como en los días de Noé. Dice que se estaban dando allí en casamiento, bebiendo, tomando, comiendo, dándose sus gustos, sus placeres, pero totalmente opuestos a las cosas celestiales, a lo que Dios quería. No pensaban en Dios, pensaban solamente en su diversión, en el dinero, en la plata, en beber, en satisfacer sus cuerpos, en sus necesidades, sus gustos personales, pero no estaban pensando en lo que en el reino de Dios. Dice que era tanta la maldad, dice que era tanta la maldad en los hombres y en la tierra, que de continuo era ¿qué? La maldad, el designio de su corazón, de continuo era maldad solamente, era lo que había. Hoy vemos en esta tierra, hoy vemos en este tiempo también esa situación. El pueblo está lleno de ¿qué? De maldad. Todos indiferentes a la venida de Dios. Uno le pregunta: ¿usted cree que va a venir Dios? No, pero ¿cuánto tiempo vienen diciendo que Dios viene y nunca ha venido? Pero es que Dios dijo que Él no daba señales. Dice que las señales ya fueron dadas. Ya todo está cumplido. Dios, que es por misericordia, ha dado tiempo para que muchos todavía se arrepientan, para que muchos busquen la presencia de Dios, para que muchos tengan una intimidad, una relación cercana a Dios. Para aquellos que se han ido del cuerpo de Cristo, aquellos que han dejado a Dios a un lado, tengan la oportunidad de reconciliarse, de volver a la presencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere, por eso Él no ha venido. Pero lo cierto es que los tiempos están cumplidos. A cualquier momento Dios va a venir. En esta palabra Dios está advirtiendo que así como en esos tiempos, y como está en estos tiempos, la maldad se ha multiplicado, pero que lo cierto es que Dios va a venir a cualquier momento. Dios va a venir por su pueblo. Dios va a venir por su iglesia. Pero Dios quiere que estemos preparados. Dios no quiere venir y llevar a unos poquitos. Dios quiere llevar un buen número, ojalá a toda la humanidad. Pero la humanidad está más en sus placeres, en sus cosas, que nosotros hemos sido apáticos a las situaciones. Y hemos dejado que muchos se levanten. Así como dice el punto, cuando hemos sido indiferentes al avance de la maldad, al igual que en los días de Noé. Hoy vemos grupos diferentes, cada uno subiendo, haciendo lo que quiere, porque es lo nuevo, es lo moderno, y se están subiendo a las esferas políticas, a ser los gobernantes, y quieren gobernar y llenar a la juventud de todas estas teorías, de todas estas filosofías modernas, que lo único que traen es perversidad, daño a la familia, a la niñez. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Estamos orando? Hemos sido indiferentes como pueblo de Dios desde años anteriores. No nos hemos dado cuenta, y ahorita hay una crisis tremenda, pero ya no podemos hacer mucho. Lo único que podemos hacer es orar, clamar a Dios para que esos enemigos de Dios, porque los enemigos de Dios son los que quieren tomar las riendas de la nación, del país, del mundo entero. Pero nosotros como pueblo de Dios tenemos que levantarnos en adoración, en alabanza, para retener. De pronto no podemos retener toda esa maldad,
Porque dice que la maldad se aumentará de día en día. Pero al menos con nuestra oración tratemos de contrarrestar las cosas para que las familias no se desintegren más, ni vengan todos estos grupos a acabar con todo lo que Dios ha sembrado a través de su santa palabra. No seamos indiferentes como pueblo de Dios. Seamos pueblo que le servimos a Dios. Amén. Bueno, entonces la segunda brecha, la tercera, cuando hemos sido indiferentes al avance de la maldad, igual que en los días de Noé. ¿Y cómo tapamos o cómo reparamos ese muro espiritual que ha sido roto tal vez por nuestra indiferencia? Lo encontramos aquí en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13 y 14. La forma como nosotros podemos reparar esa brecha. Dice en Mateo 5, 13 al 14: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y ahollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea que nosotros, ¿qué somos? ¿Qué somos nosotros como pueblo de Dios? Somos la luz de ¿qué? Del mundo. Y somos sal en esta tierra. ¿Para qué? Sazonar, para dar vida. Amén. La maldad de este tiempo presente está multiplicándose cada día más y más. Lo vemos a través de ¿qué? De los medios de comunicación. Al vivo lo estamos viendo. Vemos la violencia, vemos la inmoralidad, la corrupción, la rebelión familiar, la rebelión social, la indiferencia a las necesidades humanas, el ateísmo, satanismo. Todo esto se ha venido incrementando día tras día. Pero nosotros seguimos ¿qué? Siendo indiferentes. Nosotros tenemos la verdad. Dice que la palabra dice que somos baluarte y columnas de la verdad en Cristo Jesús. ¿Y qué estamos haciendo? Atesorando nuestra palabra, atesorando la palabra, pero no lo estamos dando a conocer, no lo estamos divulgando, que es la tarea de toda la iglesia, de todos los hijos de Dios. Dios nos dio una comisión, que lleváramos la palabra de salvación a toda tierra y nación, a todo lugar de la tierra, para que conozcan de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué hacemos nosotros ante la maldad? La única forma nosotros es que poder interceder, poder clamar, poder meternos en esa brecha en oración, en clamor. Dice la palabra de Dios allí en el libro de Isaías, de Ezequiel, 9:4 dijo: y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y dice, y estos hombres tenían la señal que tuvieran la señal, serían no serían destruidos. Recuerda allí cuando la instrucción de todos los primogénitos, dice que colocaron la señal de la sangre de un macho allí en los dinteles, y allí el ángel de la muerte no entró a hacer daño. Así Dios quiere colocar una señal a todos aquellos que oramos, intercedemos y clamamos, que gemimos por la maldad que está sucediendo en este mundo. Que seamos esos que somos marcados, que tenemos ese sello del Espíritu Santo de intercesores, clamando delante de Dios, para que detener la maldad, para que nosotros podamos ser luz y sal en esta tierra. Amén. Entonces reparamos esa brecha por la indiferencia al avance de la maldad. Como en los días de Noé, la reparamos siendo luz, sal y luz, para contrarrestar la maldad en oración, ruegos, súplicas y enseñanza y testimonio. Tenemos que ser
los que enseñamos la palabra de Dios. Ser sal, ser esos hombres que oramos, que clamamos, que suplicamos y que damos buen testimonio en todo lugar, donde quiera que vayamos. No es solamente decir yo voy a la iglesia tal, yo pertenezco a la iglesia tal, donde son millones, no. Somos del cuerpo de Cristo, pero vivimos, oramos, clamamos, intercedemos, damos testimonio donde quiera que vayamos. Amén. Esos somos los verdaderos hijos de Dios. Amén. Entonces nosotros en esta mañana concluimos con la primera conclusión de las brechas. La primera brecha que nosotros abrimos es cuando hemos sido indiferentes al amado de Dios. Abrimos un hueco y el diablo es el único que gana. La segunda brecha que identificamos, hemos sido indiferentes al dolor y a la necesidad. Abrimos otro hueco, otra brecha. La tercera brecha, hemos sido indiferentes al avance de la maldad. Cuando hacemos todo esto, abrimos un hueco que solamente el único que gana es la serpiente, es el diablo, es el que entra y hacer maldad en nuestra vida. ¿Cómo levantamos o cómo tapamos ese hueco? Levantando brecha, muros espirituales, y lo hacemos de la siguiente manera, convirtiéndonos en templos vivos, como verdaderos cuerpos de Cristo vivo. La segunda, trabajando unidos como iglesia para ayudar a todos aquellos necesitados, que están necesitados. La tercera, como sal y luz de este mundo, orando, estorbando la oscuridad y corrupción de este mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Espero que este pasaje, esta enseñanza haya tocado nuestro corazón para no seguir siendo indiferentes, sino que seamos esos hombres de la iglesia, mujeres de la iglesia, cuerpo de Cristo, que nos levantamos en oración, en clamor, en intercesión, como verdadero cuerpo de Cristo vivo. Amén. Vamos a orar. Padre del cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Damos gloria, honra y alabanza a ti, Señor. Reconocemos, Señor, tu poder, tu señorío, Señor. Gracias, Señor, porque a través de esta palabra, Señor, tú nos exhortas, Señor, y nos animas, Señor.